La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, amigos y amigas, hoy es viernes 5 de mayo del año 2017, iniciamos el fin de semana. Rosa María Palacios, buenos días. Iniciamos el fin de semana y nos vamos, no mentira. O sea, nos vamos, no, estamos empezando recién el viernes, tranquilos, ya viene, por supuesto, la misa del Señor de la Justicia, y en el ámbito, digamos, de las noticias acá domésticas, de casa, hay pues muy buenas noticias. Hoy día a las 9:30 hay una conferencia de prensa para todos los colegas periodistas acá, para contarles varias cosas. Va a estar Ismael, que tienen que ver con el jubileo de Santa Rosa de Lima y con la peregrinación de los restos de Santa Rosa de Lima por todo el Perú. Correcto, hay una serie de actividades, una de ellas y quizá la más importante es la peregrinación Santa Rosa de Lima, y sus reliquias estarán por muchas zonas de nuestro país que necesitan pues de la protección de nuestra santa patrona, y eso va a ser entre el mes de mayo y el mes de agosto, que es su fecha central. También hay otras actividades que otras instituciones están dedicando a la Santa Rosa de Lima, y ese es el caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que también estarán acá hoy día. ¿Van a venir ahora? Van a venir. En un instante. Y, pero no acá, o sea, a la conferencia, claro. 9:30. Ellos van a hacer varias actividades. Como ustedes saben, Santa Rosa es una santa muy popular en el país. No solamente en el país, es patrona de las Américas y Filipinas. O sea, que tiene bastante... Es impresionante, en muchos lugares del mundo a los que he ido, he visto una imagen, ¿viste a Santa Rosa de Lima? Y claro, al limeño le llama la atención, dice, pues es patrona de toda América, ¿no? Patrona de Santiago. Imagínate, la Catedral de Santiago de Chile está, entonces, no puede ser, ¿no? ¿Qué hace Santa Rosa acá, caramba? No, y dice, no, patrona de Santiago, muy antigua, de la colonia. Recuerden ustedes que es la primera santa americana. Sí, pues. Claro, entonces al ser la primera santa americana, obviamente su advocación fue muy, muy popular en la colonia. Entonces, por eso es que está en toda América, y por supuesto también en ese entonces las Filipinas tenían mucho contacto con América, era parte de la colonización española, y por eso es patrona de las Américas y Filipinas. Así que tenemos esto. Es un milagro en sí que Santa Rosa de Lima no solamente está en el Perú, sino en el mundo entero, en épocas en que no existía internet, no existía esta globalización, ni satélite, ni nada. Pero sí, efectivamente, si te vas a lugares tan lejanos como Japón, como Filipinas, encuentras a Santa Rosa de Lima y la conocen. Es una cosa... Y obviamente, no es por desmejorar a nadie, ¿no? Pero a San Martín de Porres también. Oh, por supuesto. Porque es el primer santo moreno de la Iglesia Católica. Que esa es una cosa que llama la atención también. A propósito, mañana, 6 de mayo, se cumplen 55 años de su canonización, 1962. Claro. Por eso es que toda mi generación... todos se llaman Martín o Rosa, ¿ya? Yo le decía al padre Javier, y yo me llamo Rosa y mi marido se llama Martín. Es una cosa muy graciosa porque tiene que ver mucho con la época, que es toda la época del Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? De toda una reforma gigantesca dentro de la Iglesia que aún no concluye, ¿eh? Hay toda una época posconciliar muy larga, un periodo de la Iglesia tiene tiempos que van más despacito, ¿no? Sí. Yo miraba la restauración del altar ayer y decían han demorado 18 meses, pero les dijeron un año, se han demorado más, bueno, pero lo han hecho bien. Y claro, si el techo de la entrada, que es un techo precioso, cuando vengan a ver la entrada, se demoraron 32 años en hacerlo, ¿no es cierto? Y si el patio sevillano, que es de 1600, se encuentran también, se demoraron unos 20 años en hacerlo. Así es. Había que traer, imagínense ustedes, mayólica por mayólica, se llama azulejos, uno por uno hecho a mano desde Sevilla. Porque en esa época no había producción estándar, así en serie. Así es. Sino se hacía a mano. Entonces todas son obras de arte. Claro, a mano, uno por uno. Porque no hay un solo azulejo igual al otro. Claro, exactamente igual es imposible, pero calzan perfectamente unos con otros, ¿no? Entonces es muy especial lo que tenemos acá. Así que a los colegas periodistas que nunca han venido, les van a dar su cafecito, así que más le vale que venga, porque va a dar desayuno rico y cuento completo. Y es muy gracioso, me dicen que nuestro programa se escucha en muchos lados, y me escribió ayer un alumno que nos va a traer café, exalumno mío, que ya le entusiasma tanto escuchar este programa que quiere conocer el convento.
Ah, qué bueno. Sí. Bienvenido sea, pues. Claro, no creen nada, pero no importa. Porque de alguna forma ayuda a difundir el programa seguramente, lo comparte con alguien en sus cuentas de las redes sociales. Exactamente, como muchos de ustedes, así que mil gracias. Bueno, y vamos a hablar de varias cosas políticas, lamentablemente regresamos a la vida cotidiana. Hoy vamos a repetir parte de la entrevista con Edmundo Cruz. Lo aviso temprano porque hemos tenido mucha gente que ha rebotado esta entrevista, que la ha comentado. La entrevista con Edmundo Cruz ha sido muy importante porque nos ha permitido establecer que estamos hablando, en el caso de las revelaciones, de los audios sobre Madre Mía, de 3 delitos distintos, ¿no es cierto? Uno, graves violaciones a los derechos humanos en la época del conflicto armado interno, específicamente en el Guayá, en el año 92. Eso es responsabilidad imputable en el pasado a Ollantumala y a su patrulla. Hoy, sobreseído el caso, esperando que aparezcan hechos nuevos, ¿ok? Pero igual abierta la investigación. 2, el delito de soborno de testigos, que también fue investigado, que también fue sobreseído, que podría volver a abrirse también, aunque probablemente ya haya prescrito. Y 3, el delito de interceptación telefónica, también, del cual Edmundo Cruz claramente se indica a Alan García Pérez, señalando que es imposible que un trabajo de esta categoría pueda haberse realizado sin el consentimiento, o por lo menos la anuencia del presidente de la República. Y ese tercer delito, hay que decirlo también, les adelanto, pueden investigarlo, pero ya prescrito. O sea, la investigación fiscal concluirá en su prescripción. Por lo cual, probablemente no se llegue a nada en ninguno de los 3. O desilusión o tristeza. Nosotros vamos a pasar esto más adelante, pero ahí están los responsables señalados. En el caso de la apología al terrorismo, ayer tuve una larga conversación con el doctor Carlos Caro, penalista de la Universidad Católica. Genial. Está colgada en la página web de la universidad y también en la mía. ¿De la Católica? De la Católica, explicando, pero así como me dicen siempre mis amigos con manzanitas, qué cosa es la apología del delito. Y ha sido muy interesante la conversación, porque a pesar de todos los insultos que ha recibido el ministro del Interior y el director general de la Policía, no queda claro que esa marcha realizada por el Movadef constituya claramente el delito de apología del delito. Doctor Caro nos dio noticias interesantes. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánta gente está hoy condenada por apología del delito? Hoy. 0, zip, nada. Apología del delito. Del delito. Y del terrorismo, que es el agravante. 0, zip, nada. Apología del delito y el agravante de ese terrorismo. Exacto. No es directamente... No, o sea, el tipo base hoy es apología del delito. Eso es interesante. Y el agravante es apología del delito. O sea, si tú haces apología del delito tienes una pena, pero si haces apología del terrorismo tienes una pena más grave. Claro, claro. Muy bien, porque antiguamente, digamos, cuando yo estudié Derecho, imagínate, en toda la época de la lucha contra la subversión, la apología del terrorismo era un delito solo. Correcto. Y el tipo era muy malo, porque de verdad, o sea, si tú hacías un artículo probablemente analizando el fenómeno del Sendero Luminoso, podrías haber sido acusado de apología del terrorismo. Correcto. Entonces, el Tribunal Constitucional, digamos en el año 2007, me parece ya, ordenó que se derogara, 2003, se derogara el delito de apología del terrorismo. Y nos quedamos solo con la apología del delito. Y luego el Congreso, más bien ya así el 2007 o el 2008, agrega el agravante de apología del terrorismo. ¿Ok? Pero, ¿qué dice el Tribunal Constitucional en ese momento? Dicen, para que haya apología, y eso es lo interesante, tienen que concurrir varios elementos. ¿Ya? El primer elemento es que tienes que exaltar o un hecho de terrorismo, o sea, Tarata, Lucanamarca, Socos, decir que fueron grandes hechos, grandes... justificarlo. No, claro, decir que fueron pues batallas importantes, qué sé yo, a favor del pueblo, o tonterías por el estilo, o exaltar la figura de un condenado por terrorismo. ¿Ok? Ese elemento se cumple, ¿por qué? Porque, digamos, cuando los de Movadef salen a marchar, llevan cargada la foto de Morote, la foto de Manuel Guzmán, aunque el público no sepa quiénes son, los jóvenes no saben quiénes son, pero en fin, los llevan caminando por la calle, por la Plaza 2 de Mayo. Pero el segundo elemento, y acá viene lo interesante, es que tiene que ser un medio idóneo para persuadir. Dime tú a quién persuaden. Claro. A nadie. Y que tienen que tener eficacia. Y no la tienen, pues. Ese es el problema. Ni son un medio idóneo, ni tienen eficacia. Entonces, al no tener esa eficacia, esa capacidad de persuasión, entonces no se reúnen los elementos concurrentes para que este hecho constituya apología del delito. Es decir, un muchacho que tiene 10 volantes
no está haciendo apología del delito. ¿Porque no convencería a nadie? Porque no convencería a nadie, digamos, imagínate que no los ha repartido todavía, ni siquiera es tentativa, o sea, no es apología del delito, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que tener en consideración una cosa bien importante. La Constitución dice que no hay delito de opinión. Correcto. ¿Ya? Entonces, el juez, al momento de ponderar, dice, ya, ¿esto es opinión o esto es apología? Entonces, va a ponderar siempre hacia esto es opinión, y lo residual, porque el delito siempre es residual, será la apología. ¿Ok? Entonces, si no concurren estos elementos, no solamente es la exaltación de la figura, sino que el medio tiene que ser eficaz, tiene que lograr resultados. Se me pasa por la mente, ¿y si lo hago por medio de redes sociales? Pero tengo que lograr resultados, o sea, tengo que persuadir, okay. Tengo que lograr persuadir, es decir, tengo que captar a alguien, ¿ya? Y lo que me dice el doctor Caro, y no le falta razón, es que los terroristas caminan pues también con el Código Penal en la mano, al filo de la ley, porque saben perfectamente cuál es el límite hasta donde puede ir. ¿Ok? Y digo terroristas porque los que salieron de Movadef, varios son condenados por terrorismo, ¿eh? Ya cumplieron su pena, no han pagado sus reparaciones civiles todavía, así que siguen estando bajo un régimen condenatorio. Bueno, son terroristas. No todos, pero un grupo de los que estaba ahí, o sea, Crespo, Fajardo, todos han estado en la cárcel. Entonces, que quede claro que la apología es un delito muy complicado por el cual acusar a una persona. Por lo tanto, los jueces en el Perú no están denunciando, o sea, el juez no está, digamos, acogiendo la denuncia fiscal por apología del delito. Y esos casos, por lo general, se archivan. Entonces, ¿cuál es tu castigo? Te vas a una preventiva 9 meses. Y después te sueltan, porque no hay delito, pues. Y a veces es difícil explicar esto. Yo lo explico a mis alumnos, ayer lo expliqué también de nuevo. Y los chicos con los que estábamos grabando después me preguntaron, oye, doctora, ¿cómo que no es delito que tu hermano te robe? No es delito, pues, hijo, ¿qué cosa quieres que te diga? O sea, si tú vives en la misma casa con tu hermano, tu papá, tu mamá, ¿no? Y tu hermano se mete a tu cuarto y te roba tu plata, no es delito, pues, en el Perú. Pero está mal, esa es otra cosa. Es una inmoralidad, tienes que devolver la plata, ir a confesarle y pedir perdón a Dios. Ya, eso es todo lo que tienes que hacer. Pero no es delito. O sea, tu hermano no puede ir a la comisaría a denunciarte. Oiga, doctor, ¿y qué hago? Te mudas, pues, hijo. Pues si no vive en tu casa, sí es delito. Ya, te mudas. Pues. ¿Te mudas o lo botas? O dos, o te compras una caja fuerte. Y que vaya a tu casa a robarte. Ahí sí es delito. Claro. Ahí es delito. Pero, digamos, hay muchas cosas que no son la gran mayoría, gracias a Dios, no lo son, ¿no? La gran mayoría son actos libres, ¿no es cierto? Pero cuando hay un bien jurídicamente protegido, como puede ser la propiedad, la libertad, el honor, efectivamente, el Estado protege ese bien penalizando la conducta marginal. Pero eso no quiere decir que todas las conductas marginales, porque no todo el mundo le roba a su hermano, sino muy pocos, todas las conductas marginales tengan que ser penalizadas. Bien. Hay un grupo de conductas marginales que no lo serán nunca. Digamos, hablar bien de un condenado es una conducta marginal, pero hay que decirlo, es una conducta marginal que no tiene eficacia. O sea, en este caso no tiene eficacia, no llega a lograr el objetivo de persuadir, de convencer, de atraer, porque tiene que tener una consecuencia, esa parte falta. Ahora, las leyes son así, no se puede condenar algo que no se ha dado, correcto, pero esta movilización quizás no tenga esa finalidad, pero están apareciendo, pretenden salir en público. Perdóname, más publicidad le da la prensa que la que ellos tenían. Autorregulación. O sea, digamos, I beg your pardon, como dicen los gringos, pero discúlpame, acá, ¿quién es el que ha metido la pata? Todos nosotros. Y declarémonos culpables. Porque le damos más bola. Y algunos políticos también. También, por supuesto, ¿no? El escándalo. Además, francamente, Lourdes Alcorta, no sé qué le pasó el otro día, pero el grado de mala crianza con la que trató el ministro y a sus propios colegas parlamentarios, o sea, creyéndose absolutamente pues superior a ellos, y finalmente se paró y se fue, ¿no? Entonces, el ministro le contestó varias veces que no venía a discutir adjetivos. Y lo que hacía era descalificarlo como persona, que es la forma más simple y limitada de argumentar. O sea, las personas inteligentes discuten ideas, ¿no es cierto? Las personas no tan inteligentes pueden discutir hechos. Y las personas que no son nada inteligentes discuten personas. Claro. Así, para ir bajando en la graduación del nivel argumentativo, ¿no es cierto? Entonces,
tú puedes discutir ideas cuando tienes algún nivel de abstracción. Y son discusiones alturadas. Hechos siempre, claro. Cuando solamente puedes ver lo fáctico que te rodea. Pero ya cuando discutes personas, es porque ya estás en el chisme del callejón. Porque tú eres, porque tú me dijiste, porque tú no sé qué, porque ese argumento ad hominem, se llama en latín, no se usa. No se descalifica a las personas, se descalifica las ideas. O se descalifica finalmente la conducta. O inacción. Así es, o la inacción o los hechos. ¿Ya? O sea, lo que ha hecho no es lo que debe hacerse por tal o cual razón. Correcto. Pero tú no descalificas a la persona, ¿no? Descalificas a los hechos, descalificas, pero descalificarlo por la marcha del Movadef. Además, la policía dijo una cosa que es la pura verdad. No tenemos cómo detenerlos, porque no están cometiendo un delito en flagrancia. Toda la razón. Tenemos que acompañar la marcha. ¿Para qué? Para que no hayan desmanes. Correcto. Y contenerla, que es el trabajo de la policía de orden público. Contiene este tipo de manifestaciones. Eso lo han hecho muy bien. Y dos, sabe perfectamente la policía, y eso lo sabrá el procurador, me lo decía Carlos Caro, que los va a denunciar. Van a abrir una investigación en la fiscalía. Pero señores, eso no significa que eso termine en una condena. Cada vez que abren una investigación en fiscalía tenemos un titular. Y eso no significa nada. Nada. Ahora cuando a mí en el canal me dicen, te han mandado una carta notarial. ¿Y qué significa que sea notarial? Bueno, que el notario ha intervenido. No quiere. Lo que quiere decir es que dan fe de la entrega. Nada más. Que podías dar fe de la entrega de 20 maneras distintas. Con una foto, con una firma, con un cargo, con lo que fuera. Nada más. Eso es todo. No sabía. Bueno, ahora ya sabes, ¿no? Entonces, estos temas, hoy día también en la mañana, no sé qué titular leí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Toledo, se leía algo así como: se ha declarado que en el caso de Alejandro por Toledo, en el caso de los crímenes que se están investigando por el caso Lavallato, no existe la prescripción por tráfico de influencias. Y dije, ¿perdón? No, eso no es lo que ha dicho el juzgado. Que el plazo no se ha cumplido es otra cosa. Por supuesto que existe, pero todavía no está en ese plazo, ¿no? Entonces, ahí tú tienes una pequeña capacitación, muchachos, ¿no? Una cosa es que el plazo no se haya cumplido, otra cosa es que la prescripción no exista. La prescripción va a existir. Lo que pasa es que el plazo no ha vencido. Claro. No hay plazo que no se venza, además, por si acaso. No hay mal que dure 100 años ni plazo que no se venza, como sabemos todos bien. Así que así están las cosas, complicadas y movidas. Y ayer en el Congreso, hablando de delitos, crímenes y qué sé yo, arriba del rum, pues que lo quieren censurar, por supuesto, a Carlos Basombrío, y apareció nuevamente la moción de interpelación contra Martín Vizcarra. Correcto. El mismo tema de Chinchero. El mismo tema de Chinchero. O sea, ya se calmaron las aguas, ahora regresamos por ti. Entonces, yo no sé a cuál van a censurar primero, si a Vizcarra o Basombrío, pero digamos que son mis favoritos del mes para ser, ya fueron vilipendiados y maltratados por el fujimorismo, pero a eso se van a dedicar este mes probablemente, ¿no? Que sea una de sus principales tareas. Y también a discutir cosas sin sentido, pero sin sentido, la verdad, ¿no? O sea, perder el tiempo del Congreso discutiendo si los crímenes de odio pueden ser o no de odio. Entonces, derogar la norma que aprobó el Poder Ejecutivo en el contexto de la delegación de facultades para normar sobre seguridad, que quiere decir que no te maten, que no te roben, que no te violen, etcétera, ¿no es cierto? Establece una norma en la cual hay un agravante por crimen de odio. Y todos estos del movimiento Con mis hijos no te metas dicen no a la mordaza. Entonces, según ellos, hablar con odio es algo que el Estado tiene que promover y no puede censurar, ¿no? Reitero, delito de opinión no existe en el Perú. Cada uno puede opinar lo que le dé la gana. Pero si tú sales a hacer apología de vamos a matar homosexuales, ¿no es cierto? Ahí estás en un problema, porque ya tenemos una norma antidiscriminación en el Código Penal. Y si tú encima incitas, ¿no es cierto? O instigas a personas para que por el mero hecho del origen étnico, social, económico, o por su modo de vida, o por su opción sexual, o no se llama opción, sino se llama género, etcétera, sean asesinados, bueno, vas a ir a la cárcel, pues. A mí no me parece tan grave, me parece muy bien. Bueno, eso es lo que el fujimorismo quiere derogar. Y para eso se monta ayer un hashtag que dice, yo no entendía, no a la mordaza, ¿cuál mordaza?
ya, promover el odio es ahora parte de la libertad de expresión. Eso es parte, o sea, ser neonazi, ¿no? Hay una foto de un neonazi enfrentándose a una chiquita de 16 años en la portada de La República hoy. Es una foto que ha dado la vuelta al mundo. Es hacer neonazi, pues está bien, ¿no? Hay que promoverlo. El Estado tiene que promover ese tipo de libertades, ¿no? Hay que ser tolerantes, sí. Luis Alberto Sánchez tenía una frase muy buena sobre la tolerancia. Decía, lo único con lo que se puede ser intolerante es con la intolerancia. Qué bueno. Y no hay movimientos más intolerantes que los totalitarios, que los que no admiten otra verdad que la suya. Nos vamos a la pausa y regresamos. Tenemos mucho por hablar. Carlos Bruce nos va a contestar el teléfono en un ratito, justamente para hablar sobre el tema Basombrío y sobre este tema que planteamos ayer. O sea, si se va a interpelar y se busca censurar a Carlos Basombrío, búsquense otra excusa, señores del fujimorismo, porque esto es darle el gusto a Sendero Luminoso. El propio Carlos Tubino de Fuerza Popular lo dijo ayer. Claro, lo dijo ayer, claramente. Esto es darle el gusto a Sendero Luminoso. Entonces, ándense con cuidado, ¿no es cierto? Porque no creo que el público los vaya a querer más por hacer esto. Vamos a una pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8:23, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también con nuestras emisoras Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Carlos Bruce contestó el teléfono. Así es, muy buenos días, congresista Bruce. Buenos días, María, ¿cómo estás? Bueno, quería empezar preguntándole por el tema de las censuras que se nos vienen, porque ayer ha circulado ya nuevamente una moción de interpelación contra el ministro Vizcarra con la misma agenda del tema chinchero, pero Lourdes Alcorta, de manera más o menos destemplada, gritaba ya censura de frente al ministro Basombrío. Tenemos estos dos casos casi sobre la mesa. Quería preguntarles cómo se están preparando desde la bancada oficialista para contestar esta posición. Bueno, sí, efectivamente, concluido la emergencia que hemos vivido, parece que se abría la temporada de caza. Y han pensado de nuevo cuestionamientos a ministros. Ayer en la noche, derogatoria de un grupo de decretos legislativos que iban a permitir no solo promover inversión, sino además proteger a minorías. De nuevo ha venido una agresividad, una ola de agresividad por parte de la mayoría de oposición, que a muchos nos hace pensar que están de nuevo implementando una agenda que no es una agenda pensada en el país, sino pensada en intereses políticos partidarios. El ministro Basombrío tiene una cartera muy difícil, pero sin embargo ha mostrado acciones de cierta creatividad y que están teniendo algún tipo de eficacia. No es fácil convertir la inseguridad, y con su probable interpelación, y algunos piden hasta su censura, pues le están dando la yema del gusto a los terroristas, que van a poder decir, ya ve, con una marcha mía me tiré abajo un ministro del Interior. Y en el caso del ministro Vizcarra, efectivamente se ha hecho ya una interpelación con exactamente la misma pregunta de la vez pasada, con el personal. Poca creatividad, digamos. Y además que sin esperar el informe que la Contraloría va a emitir en los próximos días. Yo creo que habría que esperar, o yo hubiera esperado que salga ese informe para hacerle preguntas nuevas al ministro, claro, basados en el informe de Contraloría. ¿Qué problema había en esperar 2 semanas? Pero en fin, así ha actuado la oposición, y el ministro pues está obligado a asistir. Bueno, le digo que las cifras de popularidad del presidente de la República deben estar causando algún estrago en la bancada fujimorista. Hoy el presidente de la República ya nombró como autoridad para la reconstrucción al señor Pablo de la Flor, y le leo el tuit de Patricia Donaire,
jefa de la subcomisión de reforma electoral de la Comisión de Constitución. Hace 4 minutos acaba de decir las gracias de Pedro Pablo Kuczynski al Banco de Crédito del Perú. Su principal lobista dirige la reconstrucción. Reforma electoral anticorrupción en marcha. O sea, acaba de declararle la guerra al nombramiento de Pablo Laflor y no lo han nombrado sino hasta esta mañana en El Peruano. Así es, eso refleja pues que pareciera que haya consigna, ¿no? Manchen, tiren abajo todo lo que está haciendo el gobierno, no importa si eso es bueno o malo. Y eso no está bien, eso es anteponer los intereses políticos partidarios a los intereses del país. Y eso es bien poco, no solo democrático, sino de bien poco peruano, ¿no? Bueno, pero le acaban de declarar la guerra, le aviso por si acaso. Yo no creo que Patricia Donaire se mande con una acusación tan grave diciendo que el presidente le está pagando un favor al Banco de Crédito y que ha nombrado un lobista para hacer el trabajo de reconstrucción, si es que no tiene algún nivel de coordinación. Así que presumo que lo que va a haber ahora es también una interpelación contra el señor Fernando Zavala, que es formalmente el jefe de la reconstrucción. Sí, pero probablemente eso no creo que lo hagan ahorita porque no hay motivo, el equipo no lo han nombrado. No, es que están juzgando, están de nuevo usando el argumento ad hominem, es decir, están descalificando a la persona por la persona, aun cuando no haya ejercido la función todavía. Sí, correcto, pero están especulando. ¿Cuál es el motivo? Lo voy a interpelar porque él fue lobista del Banco de Crédito y es un favor que le está pagando PPK al Banco de Crédito. Sí, pero vemos la razón, el argumento no tiene ningún sentido político. Vamos, si lo hacen, creo que quedaría muy mal, pero lo que sí está claro es que hay una actitud muy poco constructiva que hace avisorar cada vez más en momentos más tensos en el futuro cercano. Bueno, por eso digo yo, la cosa se va complicando. Nuevamente estamos regresando al punto en el que estábamos antes de que se desbordara el agua por todo el Perú, ¿no es cierto? Y inmediatamente se cambiara la agenda, ¿no es cierto? Y fuésemos a una sola fuerza, en fin, que ha sido la situación de abril y mayo. Pero ya ahora, la situación de marzo y abril. Pero en mayo, ¿usted cree que comencemos a regresar al escenario que teníamos en febrero, cuando Martín Vizcarra renuncia justamente para salvaguardar su posibilidad de seguir siendo vicepresidente? Así es, como dije hace un momento, se reabrió la temporada de caza, ¿no? O sea, me parece que efectivamente está de nuevo con unas actitudes muy agresivas, tratando de cuestionar a los principales funcionarios de este gobierno. Claro, el caso Vizcarra tiene un tema que es el de Chincheros, en el caso Basombrío tienen un tema que es una marcha de terroristas resguardados por la policía. Entonces están buscando motivos. No me cabe duda que van a intentar buscar algún motivo en el caso de la reconstrucción. Basta que encuentren una bolsa de cemento en un almacén particular y se supone que esa bolsa era de la reconstrucción para pretender interpelar al primer ministro. Van a buscar causales para justificar esta temporada de caza. Eso está muy mal. En ese contexto de crispación, salir y decir que a usted le parece muy bien que Alberto Fujimori se pueda ir a su casa, ¿era una rama de olivo? Porque se la han devuelto mal. Sí, bueno, es algo que, como María, si tú revisas los recortes periodísticos, es algo que yo vengo diciendo hace 6 años atrás, no es algo nuevo. No era en este contexto, pero es algo que yo sigo opinando siempre. Ahora, eso es una opinión personal, por supuesto, no es una opinión ni de mi bancada ni del gobierno. Sin embargo, creo que en un ambiente en el que se busca la sinrazón para estar cuestionando ministros, para bloquear la acción del gobierno, fíjate, la delegación de facultades que dijeron, bueno, hemos colaborado. Oye, hasta el día de hoy están derogando
Bueno, eso se lo advertimos al presidente en diciembre. Lo de anoche ha sido un escándalo. Se ha derogado el decreto que propone endurecer las penas contra los crímenes de odio, ¿no? Bajo la falacia de que no fue parte de la delegación de facultades, cuando lo que sabemos es que la bancada fujimorista, que es la que ha votado a favor de esta derogatoria, básicamente los 63 votos son de la bancada fujimorista, y tienen una posición absolutamente conservadora y quisieran que, no sé, pues los gays no existan, ¿no? Entonces, lamentablemente para ellos pues existen y tienen derechos. ¿Qué puede opinar de lo que pasó anoche en el Congreso, que poca gente lo ha visto, lamentablemente? Es que se votó bordeando la medianoche. ¿No te recuerdas que en la época fujimorista los decretos más, las leyes más controversiales las votaban en la medianoche? Igualito. Este es igualito. Bueno, si la han votado a la medianoche es porque se morían de miedo de derogarla, ¿no es cierto? Entonces eso ya es una buena señal. Por lo menos vergüenza tenían, ¿ya? Entonces han regresado a esos tiempos. Crímenes de odio. Claro, no, están promoviendo los crímenes de odio, que me parece genial. O sea, y ayer había un grupo de gente que se autoidentificaba con mis hijos no te metas, que decían no a la ley mordaza, es decir, que este decreto legislativo era una mordaza para odiar. Sí. Mira, eso es un desconocimiento absoluto, porque en el Perú no hay, yo estoy en contra de que hubiera leyes contra el discurso de odio, que hay en otros países, ¿no? Así es, aquí no hay negacionismo ni discurso de odio, son actos. Yo opino que no debería haber ese tipo de leyes. Yo creo que tú tienes todo el derecho de decir a mí no me gustan los gays, y es tu derecho decirlo, ¿no? Y a mí no me gusta que lo digas, pero es tu derecho. Así es. Yo creo que no debería recortarte ese derecho. En otros países sí se respeta ese derecho. En el Perú no debería. Nosotros nunca yo por lo menos nunca he promovido una ley contra los discursos de odio, menos con un poder judicial como el que tenemos, que podrían enjuiciar a cualquiera por un discurso de odio. Pero sí crímenes de odio. Cuando tú atacas, agredes a alguien porque no te gusta cómo es, eso es el inicio de cualquier genocidio que había en la historia de la humanidad. Pues eso debe ser penado. Pero además lo que se ha hecho anoche, para que tú veas la línea común, en el caso de la política penitenciaria, cuando se autoriza al Ejecutivo que haga una nueva política penitenciaria, el Ejecutivo dice, bueno, vamos a hacer la ABC, y además tomar en cuenta la orientación sexual y identidad de género de los reos, a fin de tener una política coherente y que esta gente sea separada. Eso también lo han quitado. Después, cuando se ha visto el régimen disciplinario de la policía, también se pone que la policía no será discriminada por su orientación sexual y identidad de género. También eso lo han quitado. Sí, claro. Mire, para ponerlo en un titular... Es una línea común contra eso. Así es, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos acaba de publicar un tuit, en realidad anoche, diciendo: con 66 votos a favor, el Congreso del Perú aprueba la homofobia y discriminación hacia la mujer. Eso es lo que han aprobado. La homofobia está bien y la discriminación hacia la mujer también. Si te matan porque eres mujer, o porque eres gay, o porque eres lo que sea, por esa razón de odio, bien, premio, no tienes agravante. Impresionante. Es terrible. Y además, quiero resaltar el hecho de que uno delega facultades al Ejecutivo para que pueda sacar disposiciones rápidas, ¿no? para poder actuar. Estamos a más de 5 meses que se dio esa facultad, y hasta ahora el Congreso le sigue derogando decretos al Ejecutivo. Entonces, eso de que es una colaboración, de que hubo un apoyo, es falso. Hasta el momento, ¿cuántos decretos legislativos ya se han derogado en todo o en parte? No recuerdo, pero creo que es cerca de un 30%. Pero miren, yo tengo boca de sapo, pero lo dije en diciembre. Y le pregunté en una conferencia de prensa que dio el presidente: ¿cuántos van a soportar que les deroguen? Y me dijeron: no van a derogar ninguno. Estaba en un mundo feliz. No, son excelentes los decretos, no se van a derogar ninguno. 30%, por el amor de Dios. Es un montón. Rosa María, el reglamento del Congreso dice que el Congreso tiene 30 días, no tiene 5 meses. Así es. Y dos, el Congreso está modificando los contenidos de los decretos legislativos. Eso no lo puede hacer. El decreto legislativo o lo apruebas porque está dentro de la elección de facultades y porque es constitucional, o no lo apruebas, pero no lo puedes modificar. Y si está dentro de la elección de facultades y es constitucional, simplemente no lo puedes modificar. Si quieres modificarlo, te presentas un nuevo proyecto de ley para modificar ese. Pero no lo puedes modificar dentro de esta acción de control. Es decir, se están
pisoteando el reglamento de una manera terrible, y si hacen eso hoy, Dios sabrá qué cosas van a hacer por 5 años. Si llegamos a los 5 años, por supuesto. Así es. Bueno, congresista, muchísimas gracias por estas novedades esta mañana. Es una pena lo que pasó anoche en el Congreso, pero vendrán tiempos mejores. Estoy segura que en algún momento reflexionarán y se darán cuenta que no pueden seguir dividiendo a los peruanos, ¿no es cierto? Y desprotegiendo a las minorías, que también son minorías peruanas y que también tienen derecho a tener una protección de la ley. Gracias por estar con nosotros. Para los amigos, lo que quiero señalar es que por primera vez en la historia del Perú, por parte del Estado, de una parte del Estado, ha surgido la iniciativa de proteger a estas minorías. Sí. Esto hace años atrás era impensable. Los gays y lesbianas, efectivamente, como tú dijiste hace un rato, no existían, no había razón de por qué considerarlos. Ahora un gobierno quiso protegerlos. Una mayoría del Congreso decidió dejar de lado esa protección. Pero por lo menos es una señal de que ya hay un grupo dentro de la clase política peruana que sí los tiene en mente y que seguiremos luchando para que no solo sean protegidos, sino tengan los mismos derechos que los demás. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Carlos Brus. Y nosotros vamos a ir a una pausa, pero al regreso los voy a dejar escuchando la entrevista que nos dio Edmundo Cruz ya hacia el final del programa, porque usted sabe que hoy en día tenemos que terminar también un poquito antes por la misa del Señor de la Justicia, escuchando lo que nos han pedido, la entrevista que nos dio Edmundo Cruz sobre el asunto Madre Mía y los audios que él escuchó del 2011, chuponeando al candidato presidencial Ollanta-Humala. Volvemos en un instante. Cuídense. 8 de la mañana, 40 minutos, amigos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y como lo anunció Rosa María, los dejamos con un extracto de esta interesante entrevista a Edmundo Cruz sobre las escuchas telefónicas por el caso de Ollanta-Humala Tazo. Una información que, por cierto, ese día ha generado portadas y también muchas reacciones. Los dejamos con eso. Yo recuerdo que tú hiciste una muy buena investigación en Madre Mía y en la zona sobre Humala. ¿Recuerdas el 2006? Y descubriste una serie de abusos, además de violaciones de derechos humanos, abusos contra una señora que no le habían pagado la cuenta del restaurante, que le habían cortado el pelo, que le habían maltratado, abuso, ¿no? Mucha situación de abuso. Así que Humala no era de tu simpatía. Cuenta primero esa investigación cuando te fuiste a la zona donde estuvo la base de Madre Mía. En honor a la verdad, quien da el primer paso es Panorama, que frente a la reacción de la gente de la zona, cuando ve aparecer la imagen del candidato presidencial, Ollanta-Humala, comienza a recordar el perfil de un personaje que ellos habían conocido muy parecido, que se hacía llamar o que era conocido como Capitán Carlos, ¿no? Y entonces Panorama es el primero que capta esa reacción, ¿no? A la República en la que yo trabajaba le correspondió documentar o ayudar, ¿no? Ayudó a identificar quién era el Capitán Carlos, porque hubieron 3 Capitanes Carlos en ese tiempo. Estamos hablando... es bueno ubicarnos en los tiempos, ¿no? La investigación la hicimos en el 2006, pero los hechos ocurrieron en 1992, claro, ¿no? Y entonces la gente pues se acordaba todavía, ¿no? Y recordaba a 3 personajes. ¿Cómo se identificó? Nosotros aportamos pruebas, ¿no? O evidencias, ¿no? Evidencias de campo, ¿no? Tuvimos el apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos, nuestras fuentes militares. Yo trabajaba con una colega muy eficiente, Elizabeth Prado, ¿no? Y bueno, con esas armas nos lanzamos a tratar de averiguar. Encontramos 2 testimonios, ¿no? El que tú has mencionado, de la señora Sonia Luis su apellido, en este caso, ¿no? Sonia Luis Cristóbal, ¿no? Entonces, porque escuchamos, preguntando a la gente en la zona, nos hablaron de una persona que había tenido también un incidente, un choque con el Capitán Carlos, y que era una señora que ya no vivía en la zona, ¿no? Entonces averiguamos
y la encontramos en Jauja, ¿no? Ahí fue donde recogimos el testimonio realmente dramático, ¿no?, de esta señora, que nunca fue, me parece, judicializado la denuncia de ella, ¿no? Porque apareció, nosotros así la dimos a conocer, como una reacción violenta del capitán Carlos y de la base, pues, ¿no?, la parte administrativa, frente a deudas que tenían con esta señora, que de Jauja había emigrado al Guayá en busca de porvenir, se había instalado frente a la base, había puesto 2 puestitos, una fuente de soda y una botica, ¿no?, y daba crédito a los soldados desde 1989, que es el año en que se instala esa base, ¿no? Y de ahí se generó, siempre cumplieron, ¿no?, pero el 92, según ella, ¿no?, tuvo problemas con el capitán Carlos porque no pagaba, ¿no? Y entonces resulta que ella envió un día a cobrar al esposo y ya el esposo no regresó. Entonces, preocupada, ella pregunta a los soldaditos, porque estaba al frente las tienditas estas, ¿no? Y le dijeron, no, a tu esposo lo han detenido. Entonces ella se fue, era una mujer muy joven, con unos 20 años de diferencia respecto a su esposo, pero con mucho carácter, ¿no? Y bueno, tal ha sido su reacción, que le entregaron al esposo, ¿no? Y ella vino pues cantándole su historia hasta la pista, ¿no?, que era la que dividía la base con sus puestitos. Y lo que ocurrió en la noche fue la reacción de la base del capitán Carlos frente a ese hecho. Se apareció en su establecimiento y le llevaron las libretas de apuntes, le llevaron cosas, lo tuvieron a su esposo con el revólver encima, ¿no? Y a ella la raparon y parece que hubieron más abusos, ¿no? Esas dudas se sembraron sobre nosotros después, ¿no? Pero eso ya ella nunca más quiso hablar, ¿no? No la tuvimos, sino la coordinadora que conoció estos hechos la trajo a Lima unos 15 días para recuperarla psicológicamente. Esa fue la historia de la señora. Y ahora, ella identifica plenamente a Ollantumala como la persona que cometió. No, con toda seguridad. Sin ninguna duda. Su testimonio era muy, muy, muy claro, ¿no? Ahora, después de estudiar todos estos hechos en 2006 y publicarlos, obviamente tú no tenías pues la mejor imagen de Ollantumala, ¿no? Y el 2011 te vienen a buscar una de tus fuentes policiales, y te hace escuchar unos audios en plena campaña. Bueno, en vísperas de las elecciones del 2011, no estamos hablando ya 5 años después. 5 años después, nuevamente cobró actualidad la figura de Humala, ¿no? Yo me metí, dicho sea de paso, en este caso porque sentí en el año 2006 una obligación. Humala era un candidato con mucha opción y era un candidato militar desconocido. Casi toda su vida había sido una vida militar, no una vida política, ¿no? Claro. Y entonces había que hacerlo conocer, ¿no? Tenía muchas opciones, entonces la gente debía conocer quién era él, y yo me sentí en la responsabilidad de trabajar al candidato. Por eso es que lo tomé en esas elecciones como un personaje a trabajar, ¿no? Y así fue como en el año 2011, por estas fuentes, en este caso policiales, ¿no?, supe de un reglaje y un chuponeo, ¿no? Chuponeo, interceptaciones telefónicas que se estaban haciendo al candidato Humala, ¿no? Entonces yo pensé, ¿no? Las versiones eran que él era objeto, ¿no?, de esas interpretaciones, todo. Entonces yo decidí investigar, y entonces pude llegar hacia
algunos de los audios que ahora veo que se están difundiendo en forma masiva, ¿no? O sea, Edmundo, tú escuchaste los audios que hoy escuchamos el 2006. No, el 2011. Perdón, el 2011. Y los difundiste. Ah, claro. Ahora, ¿no te dieron transcripciones? ¿Solo los escuchaste? No, yo tuve que tomar apuntes. Nada más. Tuve que tomar apuntes, lo más precisos, ¿no? Porque era difícil, ¿no? La única manera como iba a poder comprobar la veracidad de esas versiones era con el reconocimiento que los escuchados podrían hacer de sus mensajes, ¿no? Entonces fui muy claro en eso y traté de anotar al máximo los detalles. Entonces, ahora, vamos un pasito atrás. Tu fuente, ¿por qué quería que se difunda esto? Es que siempre, ya yo tengo claro que en estos casos, en cualquier lugar siempre hay gente que frente a las cosas malas, ¿no? Digámoslo de esa manera, no está de acuerdo. Hay gente con principios que no está de acuerdo y está dispuesta a hablar. Entonces, se ha dicho hoy que el chuponeo era legal, que lo estaban chuponeando por un caso de narcotráfico, que tenía que ver con Artemio, que no tenía que ver con él, y que esto fue incidental, es decir, se cogió conversaciones de él de casualidad. Pero no es lo que tú escuchaste conversaciones del teléfono de Humala, ¿no es cierto? Claro. Con Salomón Lerner. Claro, porque las cosas, el sistema con Celesium funciona, que es un sistema, es la máquina y todo un equipo, ¿no? Claro. De personal, ¿no? Funciona en base a normas muy estrictas, comprometidas por contrato ante el gobierno de los Estados Unidos representado por la DEA, ¿no? Así es. Y tienen que cumplirse, pero siempre no es un sistema tan seguro, siempre hay vías de escape, ¿no? Claro. Entonces el asunto es que se presentaba como unas escuchas legales, porque el sistema es así, escuchas legales, ¿no? No, claro, lógico. No, escuchas legales. Entonces lo cierto es que hay muchos elementos que nos llevan a dudar, ¿no? Y en este caso a encontrar en la realidad que contradecían las normas. ¿Cuáles son esas evidencias? En primer lugar, yo escuché 4, ¿no? Yo tomé conocimiento de 4 llamadas, ¿no? Esas llamadas tenían interlocutores que no calzan exactamente, ¿no? en los objetivos de la operación, ¿no? Claro. Porque si los objetivos el objetivo era Artemio, ¿no? ¿Qué tenía que ver Lerner? Claro, ¿tienes tus libretas guardadas de esa época? No, son nuevos apuntes que he tomado ahora de las notas, ¿no? Okay. Pero deben haber ahí. Sí. ¿Qué tenían que ver Lerner? ¿Qué tenía que ver Lerner? ¿Qué tenía que ver Lynch? ¿No? ¿Qué tenía que venir Blanca Rosales? ¿No? Y eran conversaciones. ¿Qué tenía que ver Abugataz con el. Ahora conversación. Artemio. Abugataz Humala, nada más. No. Las conversaciones eran varias, fueron 4 conversaciones. Una entre Salomón Lerner y Adrián Villafuerte y aparecía Humala. Ya. Otra solamente de Lerner y Villafuerte, ¿no? Ya. Otra de Villafuerte y Rosales, ¿no? También, y otra de Abugataz con Humala, con Lerner, donde apareció Humala. Ahora, sí, claro, ninguno de esos personajes tiene que ver con Artemio, pues ni remotamente. ¿No? Ahora, algo más. Esas no las han sacado ahora, pues, porque claro, si las sacaran, se notaría que no había ningún tema de narcotráfico. Ahora, ese es el otro punto. Si tú analizas los contenidos no tienen nada que ver con acciones con acciones terroristas, subversivas, claro. Nada que ver, ¿cierto? Los temas eran, en la primera conversación, el viaje a Iquitos y Pucallpa de la campaña. Claro. El segundo era un posible apoyo a la candidatura de Humala por parte de Acuña. Ya, también, ¿no? Tema de campaña. Y así, otro tema era los comentarios que había hecho un
miembro de la FAP, que se había adherido al movimiento, pero que ellos suponían que era una especie de topo. Ajá. ¿No? Y así. Entonces, ese es un detalle por el lado de los contenidos, por el lado de los personajes. Algo más. Estas 4 conversaciones te las dieron, tomaste apuntes, y sobre la base de esos apuntes hiciste la denuncia en la República, y luego Daniela Huataz va a la Idandro, ya elegido Humala, y lo conmina, ¿no es cierto?, en ese momento al general Moraga a que le diga, ¿no es cierto?, si estaban chuponeando. Dijo, no, nosotros no hemos chuponeado nunca Ollantumala. O sea, le mintió descaradamente, pero tú publicaste esto en la República, pero no te dieron mucha bola con la publicación, ¿no? El asunto es que yo publiqué esto casi en la víspera de las elecciones. Claro, ya estábamos encima por votar. ¿No? Me parece que ha sido el 3 o el 4 y las elecciones eran el 5 de junio. Claro. ¿No? Entonces, lo cierto es que no le dieron importancia, ¿no? O sea, a ti no te queda ninguna duda, según tu fuente, según lo que escuchaste, que hubo un operativo para espiar al candidato presidencial durante la campaña. Por supuesto. Que no tenía relación alguna con el narcotráfico, ni Artemio, ni Nancy Obregón, ni nada de eso. Así es. Y que este operativo fue, te dijeron, ordenado por el más alto nivel. Por supuesto, la cadena de mando era clara. Y el manejo del aparato, del sistema Constellation por parte del gobierno era clarísimo, ¿no? ¿Esto llegaba hasta el presidente de la República en ese entonces? ¿Te dijeron si llegaba hasta el presidente de la República, hasta Alan García? Claro, esa cadena llegaba hasta Alan García, por supuesto, directa, ¿no? Que en ese tiempo era coronel, me parece, o ya era general Morán, arriba de Hidalgo y arriba Alan García. Que eran los mismos dos oficiales que lo ayudaron en el caso Petroaudios. Exactamente los mismos dos oficiales. ¿No? 2 delitos juntos, pero los 2 delitos. Claro. ¿No? Como me estoy refiriendo al BTR. Así ¿no? es. ¿No? Entonces no me queda duda en eso, ¿no? Y no me queda duda de las posibilidades que un gobierno que no respete las normas tiene de usar ese sistema. Ahora, ¿por qué no usaron esa información? Eso es lo que todo el mundo... Normalmente uno graba a otro para utilizar la información. Si la querían meter en un proceso, la hubieran metido en el proceso de... No sé, si según ellos hoy esto prueba que se compraron los testigos, ¿por qué no la usaron? Ahora, el triunfo de Humala, ¿no? El día 5, ¿no? Obviamente que cambió el panorama, cambió el escenario para quienes estaban llevando a cabo esto, bueno, ¿no? Y retrocedieron. Ok, pero si hay un delito, hay un delito. Si no hay si hay un delito, igual le pasas el material al fiscal, el fiscal conmina pues al señor Humala que diga lo dicho, lo que tenga que decir, refutarlo, y luego lo procesa. Claro, la elección... ¿Por qué no se procesó en ese momento? La elección de Humala tiene efecto como factor de presión principalmente hacia los mandos policiales que manejaban esto, ¿no? Pero hacia el sistema judicial no tenía por qué. El sistema judicial no tenía por qué bajar la guardia. Ahora, el fiscal y el juez dicen que ellos nunca ordenaron la interceptación del teléfono de Ollanta Humala. De lo que tú escuchaste, ¿qué teléfono estaban usando? ¿El de Abugataz, el de Nerder, el de Villafuerte? Ahí hay un asunto interesante porque, bueno, tú sabes, el Constellation intercepta 300 llamadas en tiempo real, o sea, está permanentemente, ¿no? Claro. Chuponeando 300 teléfonos, ¿no? A la vez. No quiere decir que solamente son 300 números, no, pueden haber una lista de 10.000 y de esos 10.000, los 300 que estén hablando en orden de importancia, esos están siendo chuponeados. No, es impresionante. Nunca dejan de estar siendo chuponeados 300 teléfonos, ¿no? Entonces hay una lista selectiva. Ahora lo que me llamó la atención, yo anoté en aquella oportunidad que algunas de estas interacciones eran directa a los celulares del Lerner y no se recuerda el otro, ¿no? Ya. De Villafuerte, probablemente. Sí, me parece que sí. Y luego, en la verificación que hice con Abugataz, salió a relucir algo muy importante. Él decía, sí, esto es lo que yo he conversado, pero esto no le he hablado por teléfono.
Y entonces hubo un proceso de confrontación con los otros interlocutores, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que efectivamente no era una llamada, una conversación por teléfono, sino que entonces esa había sido captada de otro modo, o sea, probablemente con un micrófono escondido, ¿no? Dentro del teléfono, tal vez. O dentro del lugar. Claro, dentro del lugar. Entonces, aquí ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando, ¿no?, de un plan ya que no tenía que tenía que ver buscarse a Artemio en el local del Partido Nacionalista, ¿no? Bueno, en la imaginación de algunos apristas eso es posible, porque había uno que era amigo del otro y ese a su vez. Pero es muy extraño, a mí lo que me llama la atención es que tu historia no haya, digamos, resucitado. Yo recordaba la primera historia de la mujer rapada, que me impresionó muchísimo, y sí recordaba que había habido acusaciones, pero no recordaba que un periodista había recibido los audios, los había escuchado, se los habían quitado y había tomado notas. Eso no lo recordaba. Y muy poca gente lo recuerda, y espero que hoy día queden las cosas más claras. O sea, lo que te queda claro es que aquí hubo una operación ordenada por Alan García para hacerle seguimiento a Ollanta Humala. Una operación de ese tipo no habría sido posible sin la autoridad sin la orden de la autoridad más alta del Estado. Por lo tanto, por lo tanto ese material es ilícito. Por supuesto. Por donde se mire, puede ser dentro de una operación de constelación, porque ¿quién más va a grabar? Pero es ilícito. Primera conclusión. Segunda conclusión, ¿por qué no se usó? Eso es lo que yo digo, sacarlo 6 años después para promover la inhabilitación de Ollanta Humala, porque parece ser ese el objetivo, es muy extraño. Habría que revisar. O sea, si quieren reabrir el caso, lo que siempre digo, la cosa juzgada es sólida, con Jorge Ávila, pero si quieren reabrir el caso necesitan nuevos hechos y nuevos testigos. Y como tú dices, si nadie va a la zona a trabajar, y a trabajar duro como hicieron ustedes, a reportear, imposible conocer la verdad. Esto fue todo en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Regresamos el día lunes. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.